Hola, bienvenidos al curso de Machine Learning. En esta oportunidad veremos las nociones y las generalidades acerca de este tipo de aprendizaje. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en el uso de los datos y los algoritmos para que las máquinas puedan imitar la forma en que los humanos aprendemos, improvisando su efectividad con respecto al tiempo. Este aprendizaje es realizado bajo tres herramientas principales: el análisis de datos, la estadística de inferencia y conceptos matemáticos de la aritmética, el álgebra y el cálculo. Tiene tres tipos tipos de métodos: el supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. En el primero, usamos un conjunto de datos etiquetados. Este conjunto lo llamaremos dataset. Básicamente es una tabla donde vienen nuestras variables, cuya función en este caso, también conocemos la respuesta, es dar ese tipo de respuesta luego de haber entrenado con esos datos. En el caso del no supervisado, también tenemos un conjunto, un dataset. Sin embargo, no conocemos su solución y básicamente dejamos que el mismo algoritmo y el mismo aprendizaje ocurra bajo sus propios métodos. Finalmente, el método por refuerzo es un algoritmo conductual, es decir, a través del ensayo y el error, el algoritmo va aprendiendo y tiene una retroalimentación para que vaya mejorando con respecto al tiempo. También hay algunos tipos que utilizan lo mejor de lo supervisado y no supervisado para hacer un algoritmo semi-supervisado. Finalmente, también conocemos los 5 pasos generales del Machine Learning. Siempre comenzaremos estableciendo una pregunta. Luego, miraremos cómo nuestro conjunto de datos o dataset es el mejor para nuestro ejercicio. Seleccionaremos un algoritmo, que es donde incluiremos las herramientas matemáticas mencionadas. Luego entrenaremos el modelo y finalmente lo probaremos. Pero, ¿qué tipo de problemas nos resuelve típicamente el Machine Learning? Existen tres grandes grupos de problemas donde el Machine Learning es aplicado. El primero de ellos, clasificación; segundo, regresión; y tercero, agrupación. La clasificación es un tipo de problemas donde el objetivo es producir una respuesta categórica dada unas observaciones previas, es decir, unas variables. Esta respuesta categórica significa que la respuesta es del tipo de dato discreto, es decir, un 1 y 0, un sí y un no, un malo bueno, o una escala bajo, medio, alto, o una escala que uno pueda determinar por sus propios medios. Por otro lado, el segundo tipo de problema es la regresión. Su objetivo es producir una respuesta numérica dada un conjunto de variables. Esta respuesta numérica es del tipo continuo, es decir, un número entero, flotante, o un porcentaje de datos. Estos dos tipos de modelos son comúnmente encontrados en los modelos de Machine Learning supervisados. Ejemplos de ellos, pues en la clasificación podemos encontrar si el tipo de tumor de un paciente es benigno o maligno, si el grado de satisfacción del cliente es bueno, medio o alto. La imagen, si una imagen que nos dan corresponde a un perro, por ejemplo, o si un cliente compró un producto, ¿sí o no? Por el lado de la regresión, los ejemplos clásicos serían cuánto vale un producto, o el valor del producto será tal, cuál será el tiempo en que un empleado puede permanecer en una compañía, qué tantos productos a vender en un lapso de tiempo, o el porcentaje de contraer un producto. Mientras que en la clasificación era el cliente compra sí o no, en el caso de la regresión nos dirá con qué porcentaje el cliente comprará el producto. Finalmente, el tercer grupo de tipos de problemas es la agrupación, también llamada clustering, donde se intenta identificar patrones, objetos en los datos conocidos que comparten en común. Esto agrupándolo por las características o las variables del modelo para poderlo aplicar. Generalmente se usan los modelos no supervisados, y ejemplo de ello sería agrupar los clientes, los potenciales clientes en una entidad para hacer promociones, o la clasificación de alimentos dadas sus variables, por ejemplo, los tamaños de los huevos, AA, AAA, A, B, todo ese tipo de situaciones es un ejemplo de clustering. Pero ahora vamos a ver
cómo, recordando los 5 pasos del típico caso en Machine Learning, ¿cuáles son? Establecer la pregunta, preparar el conjunto de datos, seleccionar el algoritmo, entrenar el modelo y probarlo. Pero, ¿qué significa estos 5 pasos? Bueno, comencemos con el primero, que es establecer la pregunta. Establecer la pregunta es determinar qué es lo que queremos hacer para nuestro modelo Machine Learning. Es decir, a qué le vamos a dar respuesta. Esto implica que tenemos que saber si nuestro problema, que es un modelo supervisado o no, y por ende también tendremos que saber qué tipo de problema es, si es una clasificación, una regresión o no de agrupación. El segundo paso es establecer el conjunto de datos, es decir, el dataset. Para los problemas de clasificación, regresión y un Machine Learning supervisado, el dataset se puede definir como una tabla donde tenemos las filas contra las columnas. Las columnas también son las llamadas atributos, característica, factor, propiedad, campo u observación. Básicamente las variables del modelo. Con eso es lo que vamos a trabajar. Las filas, por otro lado, es la data o son los valores que hay disponibles para cada valor, para cada columna en nuestro dataset. Generalmente se les llama también instancia. Finalmente, la última columna, también llamada clase, es un atributo conocido como nuestro objetivo o clase predictora. Básicamente es la respuesta de la pregunta planteada. En otras características, es decir, tengo X cantidad de variables con X cantidades, con una cantidad de instancias y la respuesta está ubicada en la última columna. Pero ¿cómo luce un dataset? Bueno, básicamente como vemos en la pantalla, es una tabla de datos. En este caso es un modelo Machine Learning para la compra de casas en la ciudad de Boston. Es un modelo supervisado de regresión en donde vemos en la lista de los atributos de las variables. Por ejemplo, CRIM, un índice de criminalidad per cápita, un valor continuo. ZN es la proporción de superficie residencial en lotes mayores de 25.000 pies. Indus es otra proporción de superficie para negocios no minoristas. Chas, por ejemplo, es una variable discreta. Uno es si la propiedad se encuentra en la ribera del río, 0 en otro caso. NOx, contratación de óxidos de nitrógeno. Bueno, RM es el número de habitaciones por vivienda, también es una continua. Age, la proporción de viviendas donde están ocupadas, construidas antes de 1940. Dis, otra variable que es la distancia ponderada a 5 metros de empleo de la ciudad. RAT es un índice de accesibilidad de las autopistas, esta es otra variable también discreta. Tax, partes de impuestos. PT ratio es una tasa de alumnos por profesor. P es una variable calculada, proporción de personas de ascendencia afroamericana en el sector. El STAT es un porcentaje de población de estatus de bajo nivel, es una variable también del tipo continuo. Y MED es la mediana del valor en propiedad, en miles de dólares. En otras palabras, cuánto vale la vivienda, y es nuestra clase predictora. Realmente, establecer el dataset no es solamente coger y pegar la tabla que nos encontremos y ya. Hay que hacer ciertas operaciones, digámoslo de alguna manera, o tareas básicas. La primera es identificar la dependencia o la correlación matemática o estadística de las instancias. Revisar los atributos que no se repitan o que no sean una copia uno del otro. Por ejemplo, en el caso anterior, la variable números de habitaciones, si impactara en los impuestos o si tuviéramos conocimiento de ello, las variables RM y tax estarían relacionadas. Y una tendría que ser eliminada del modelo porque pues básicamente es la misma información pero en otro empaque, diríamos. Eso es correlación, que una variable sea independiente de la otra, estadísticamente hablando, por supuesto. Otra tarea básica sería limpiar los datos, lo cual es revisar las instancias, no hayan instancias vacías, o cero, o nulas, o, por ejemplo, si es un dato del tipo discreto 0,1, aparece un 2, ese tipo de situaciones. En nuestro ejemplo anterior, por ejemplo, la clase Chas, la de los ríos, la que si estaba en la ribera del río, si todo fuera cero, pues es una columna ruidosa, porque no está aportando información, lo único que está haciendo es bulto, lo que ya vemos del típico bulto. Por otro lado,
una variable como tax, que se refiere a los impuestos. Si es valor cero, pues ahí hay algo que toca entrar a revisar, porque es casi impropio que que un impuesto se vaya en cero para una casa. Pues básicamente, ¿no? Eh, Hay formas de reemplazar esto, sería o eliminar esa instancia, ese registro, o reemplazar ese cero por un promedio total de la columna. Ya eso es optativo en el modelamiento, porque cada caso es único y pues depende también si nuestro algoritmo va a hacer algo con los valores de esa columna. Y finalmente moldear los datos, básicamente es transformar las cadenas de texto a datos numéricos porque pues es mucho más manejable. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo de las casas de Boston, la variable RAT, la que hacía referencia al acceso a la autopista, eh, se ha clasificado siendo uno bajo, 2 medio, 3 alto. Ese es el significado de esos valores. Evidentemente, uno también puede hacer lo contrario, que uno sea alto, 2 pues consigue el valor de medio y 3 sea el bajo. Eso ya es a gusto del ejecutor. Nuestro tercer paso es seleccionar el algoritmo. El algoritmo depende en gran medida del tipo de problema que vayamos a solucionar. Por ejemplo, en la clasificación encontramos Naive o algoritmo ingenuo de Bayes, la regresión logística, los árboles de decisión, Random Forest, que es un conjunto de varios árboles de decisión, y las máquinas de soporte de vectores. Para el caso de la regresión, también NavBayes lo soporta, así como la regresión lineal, en la estadística conocida, la regresión no lineal, es decir, tipo cuadrático, polinómico, logarítmico. Los árboles de decisión y el Random Forest también son aceptados para la regresión y el Deep Learning o el aprendizaje profundo. Y en agrupación tenemos el késimo vecino cercano, el K-medians y los clusters jerárquicos. Luego de haber escogido nuestro algoritmo, debemos entrenar y probar este modelo con el algoritmo. A grandes rasgos, como un diagrama de flujo, se va a hacer lo siguiente. El dataset se tiene que partir en dos segmentos. Uno es los datos de entrenamiento o el training, y el restante serían los datos de prueba o el test. Básicamente, lo que la literatura apoya, estamos hablando de un 70-30%, 70 para el training, 30 para el test. El Machine Learning se ajustaría de la siguiente manera. El algoritmo interactúa con la training data, lo que nos está generando un modelo. Luego, este modelo tiene que ser pasado a una evaluación con los datos del test. Luego de esa prueba, nuestro modelo es probado con estos datos. Hay dos tipos de problemas que se presentan en el Machine Learning. Por ejemplo, en la gráfica vemos un conjunto de datos y queremos hacer un caso de regresión. Básicamente, regresión es esa línea azul que estamos viendo en la parte de abajo, que es una línea que se ajusta al modelo. El primer problema es el overfitting o el sobreajuste. Básicamente, el problema aquí es que se está modelando la solución a un detalle con demasiados datos. Esto hace que se produzcan buenos resultados con los datos de prueba. Sin embargo, cuando se va a utilizar este tipo de modelo en otros, no produce los resultados que se esperan. Esto significa que está haciendo también problemas de rendimiento, porque se sobreesfuerza en la máquina para poder aprender. Básicamente, si el modelo funciona mejor con los datos de entrenamiento que en vez con los de prueba, significa que está sobreajustado. El otro lado de la moneda es el desajuste o el underfitting. Esto es cuando se entrena con pocos datos. Esto implica que el modelo no es capaz de dar una solución óptima a lo que queremos ver. Por ejemplo, se pueden generar X cantidad de líneas de rectas de regresión, pero el modelo no es capaz de adaptarse y no puede cubrir todo el área de estudio. Esto genera errores múltiples
y nos lleva a una mala interpretación de los datos. Un ejemplo del overfitting y el underfitting lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Nuestro algoritmo o nuestro problema es identificar si la imagen que se nos da es la de un perro. En este caso, pues evidentemente vemos un perro chinzo, muy bonito él, y vamos a preguntarle a nuestra máquina que evidentemente nosotros sabemos que es un perro. Pero, por ejemplo, en el overfitting, la respuesta que nos da con el sobreajuste es que no es un perro porque todos los datos con los que se entrenó el modelo se enfocaron en cánidos de color negro. Por ejemplo, el labrador, aquí hay un zorro, aquí hay un lobo. Le metimos tal cantidad de datos con perros, o bueno, con cánidos de color negro, que a la hora de que llegue algo que es diferente, nos fuimos tan al detalle que la máquina dice, no, eso no es un perro porque básicamente no es negro y no se parece nada al conjunto de datos, al dataset que me imprimieron. Por otro lado, por el underfitting, también la respuesta es no, porque aquí solo se entrenó con un tipo de raza de perro, solamente con 4 foticos de un labrador. Entonces, en ambos casos, aunque la respuesta era sí, que sí era un perro, nuestros modelos y nuestro Machine Learning supervisado de clasificación determinó que la imagen que correspondió no era un perro. Ese es el overfitting y el underfitting. Finalmente, unas conclusiones generales. Básicamente, la diferencia con la programación tradicional es que como tal no es manual, es decir, el algoritmo aprende por sus propios medios mientras las reglas establecidas en el conjunto de datos y el programador pues no es tan conocedor de esa mecánica o de toda la información que hay por debajo. No se busca una respuesta exacta, lo que se intenta determinar es un modelo, una solución óptima al problema. Eso significa que evidentemente habrán mejores respuestas y no las vamos a cubrir todas con el Machine Learning, pero nos estamos acercando a un patrón que podría resolverlo con mejores características que una solución exacta. Se hace énfasis en nuestro conjunto de datos, en el dataset y en la efectividad y más no en la salida. Es decir, siempre vamos a tener una salida, pero no vamos al detalle de la salida como tal, sino vamos a determinar que necesitamos eso, un patrón que nos resuelva y que donde nuestros datos se apliquen y unos conjuntos de datos futuros también sean aplicados a ellos. En ningún caso el Machine Learning va a reemplazar la programación tradicional, solo fortalece los modelos donde la gran cantidad de datos, la ausencia matemática y la ausencia de conocimientos estadísticos pueden jugar un papel fundamental y lo que hace es como una herramienta más para fortalecer el análisis de datos.